Bendiciones hermanos, los saludo con la paz del Señor. Me presento para el que no me conoce, mi nombre es Isabel Vargas y me congrego en la Iglesia Cristiana Evangélica Casa de Restauración, que está en la calle Larrea 98, Monte Grande, partido de Esteban Echeverría. Y como cada martes, hoy traje una palabra para compartir con ustedes, una palabra que fue y es de bendición, como toda palabra de Dios. Yo esta palabra la recibí la semana pasada y la compartí en el hogar de paz que tenemos el día miércoles. Y bueno, sentí de parte de Dios también compartirla con ustedes, sabiendo que la palabra es viva, es eficaz y es para todo tiempo, ¿no? Y siempre el Señor nos habla a través de la misma, de distintas maneras, ¿no? Y siempre tiene un mensaje nuevo para nosotros. Así que bueno, esta palabra que yo voy a compartir se encuentra en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 34 y bajo el título de El Pacto Renovado. Y voy a compartir solamente algunos versículos, del versículo 8 al 14 inclusive. Y como es historia, después voy a contar un poquito el contexto de estos versículos para entender un poquito, ¿no? De qué trata, ¿no? Y leo esta palabra en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Buen y Santo Espíritu. Y dice así: Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda, versículo 11, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí yo hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Amén. Bueno, y esta palabra tiene como título, este capítulo tiene como título el pacto renovado, porque en realidad es eso, ¿no? Es el pacto que Dios renovó con el pueblo de Israel, ¿no? ¿Y por qué lo renovó? Acá el versículo 1 comienza diciéndole Dios a Moisés que alice dos tablas de piedra, como las primeras, dice, ¿no? Y que escribiría en ellas las palabras que había puesto en las primeras. Y esas primeras son tablas que había escrito Dios mismo, ¿no? Los mandamientos, y que cuando Moisés subió al monte, ¿no? Y cuando él baja con esas tablas, con la ley, ¿no? En sus manos, ve a su pueblo que se ha corrompido, que ha hecho un becerro de oro, un becerro de metal y que lo están adorando. Entonces, en esa, ahí en esas situaciones, cuando Moisés rompe esas tablas, ¿no? Y ahora Dios le dice que prepare, que alice otras dos tablas nuevas y que va a hacer lo mismo, no va a escribir nuevamente lo que había escrito en la primera. Eso es lo que le está diciendo en este capítulo, ¿no? Entonces lo hace, y en el versículo 8, que es lo que yo compartí, a partir de donde yo compartí, dice: Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y acá Moisés intercedió ante el pueblo. Y a mí lo que me llamó la atención es esa actitud de humildad, de sumisión de Moisés, ¿no? Dice que él lo primero que hace es se apresuró y bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, ¿no?
Y en esa actitud de humildad pide perdón, ¿no? Y lo que me llamó la atención es que él se incluye. Dice, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz y perdona nuestra iniquidad. Él se incluye. ¿Por qué? Porque Él está intercediendo ante el pueblo. Entonces se incluye en el pecado que cometió el pueblo, ¿no? Y sí, lo justifica. Dice, es un pueblo duro de servicio. Asume, no es que lo justifica, asume la responsabilidad, ¿no? De lo que es el pueblo. Dice, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Él se incluye, ¿no? Se incluye en este pedido de perdón, ¿no? Y acá se ve esa actitud de humildad. Y lo que me llama la atención es esa oración, ¿no? Esa oración intercesora, ¿no? De Moisés por el pueblo. Y después dice, y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Y acá él le dice que yo hago pacto delante de todo tu pueblo, es decir, renueva su pacto porque, bueno, en realidad por lo que había pasado, que se habían ido a la idolatría, acá Dios lo que hace es renovar su pacto, ¿no? Y le dice que va a hacer cosas tremendas, que van a ver que Dios está con él, ¿no? Porque todo lo que hace, ¿no? En ese camino, ¿no? En ese camino desde Egipto hasta la tierra prometida, hace muchas señales, muchos milagros, ¿no? Pero dice también, más adelante, y está bajo el título de advertencia contra la idolatría de Canaán, ya a partir del versículo 11, que son los últimos versículos que leí, dice, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Entonces acá le dice, guarda lo que yo te mando hoy. Es decir, él le dio sus mandamientos también a este pueblo, ¿no? Tienen que guardar su palabra. Dice, aquí yo he hecho delante de tu presencia el amorreo, el cananeo, es decir, a los pueblos de esas tierras donde él iba a avanzar, ¿no? Se los entregaba. Ya el triunfo lo tenía. ¿Pero qué? Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque podían ser el tropezadero, y sí, porque se iba a mezclar, se iba a contaminar, ¿no? Dice, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Todo lo contrario, él tenía que ir contra la idolatría de esos pueblos. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso Él es. Entonces acá le dice a él directamente, ¿no? Personalmente, no te has de inclinar a ningún otro Dios. Por supuesto que está hablando a Moisés y le está hablando al pueblo, ¿no? Porque él intercedía por el pueblo. Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso Él es decir, que lo tiene que poner en primer lugar, ¿no? Eso desde ya, ¿no? Y bueno, esto yo lo llevaba al plano espiritual, ¿no? A mí, ¿quién me estaba hablando ahora nuevamente, ¿no? Me estaba hablando otra cosa diferente a lo que me había hablado la primera vez. Y acá me hablaba de importancia, ¿no? De la oración intercesora. Y yo veía todo lo que está pasando hoy en día, ¿no? Y que vemos muchos noticieros donde se critica, se opina y yo muchas veces hasta me pongo mal porque digo, no veo todo el día, pero sí trato de estar informada, pero cuando veo esto me pone mal porque digo, si con las opiniones, con las críticas lográramos algo, pero no podemos lograr nada criticando o hablando, no se soluciona nada, ¿no? Pero sí acá nos dice cómo podemos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que esto mejore, ¿no? Que, que nos enseña esta palabra, ¿no? Y la importancia de la oración intercesora, la importancia de que nosotros oremos por aquellos que no conocen a Dios, oremos por este país, por todo lo que está pasando, que podamos pelear con las armas que Dios nos dio, que dice que son poderosas en Dios, ¿no? Dice, para la destrucción de fortalezas, de todo altivez, todo lo que se levante contra la verdad, contra el conocimiento de Cristo, contra su palabra, ¿no? La oración, ¿no? La oración es un arma que Dios nos dio
para poder pelear, ¿no? Pero con esa arma espiritual, nosotros peleamos de una manera diferente. Por eso siempre tenemos que recordar, como dice la palabra, ¿no? Nosotros estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero si estamos en la tierra, y lo hemos visto en otras palabras que hemos compartido, muchas palabras, ¿no? Por ejemplo, palabras de Amós, cuando Amós intercede por el pueblo, Dios le dice, pero pide paz por ellos. ¿No? Pide paz. Cuando da el mensaje a Amós de parte de Dios al pueblo, le dice que estaban cautivos en ese momento, le decía que pidieran paz por ese lugar donde ellos estaban cautivos, porque la paz de esa nación iba a ser la paz, o la paz de ese pueblo, iba a ser la paz de ellos que estaban viviendo ahí. Entonces a nosotros nos dice lo mismo hoy, ¿no? El Señor nos dice que podamos orar, y lo dice la palabra, ¿no? Oremos los por los otros, ¿no? Aunque no estemos de acuerdo con algunos pensamientos, con algunas ideas, a nosotros lo que nos piden como hijos de Dios, Dios nos pide a nosotros como nuestro Padre que oremos los unos por los otros, que oremos por los que no lo conocen, ¿no? Y a eso me llevaba esta palabra, ¿no? Escuchamos muchas veces la palabra, no, yo la parafraseo, ¿no? Que dice, si te arrepintieres de corazón, de todos tus pecados y te humillares, yo perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra, ¿no? Y acá la forma de sanar la tierra, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Hablando? No. Es decir, la forma de sanar la tierra es orando, pidiendo misericordia de Dios, la misericordia de Dios que es para todos, ¿no? Que eso es lo que tenemos que estar haciendo en estos tiempos tan difíciles. De eso me hablaba mucho, ¿no? Y después Dios contesta y dice, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, veré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Y ante esta actitud de humildad, ¿no? De sumisión, de parte de Moisés, este amor por su pueblo, porque intercede sabiendo que el pueblo era duro de servir, él intercede por ese pueblo, pide por ese pueblo, ¿no? Entonces Dios, al ver ese amor, esa predisposición de su corazón, esa disposición de su corazón de interceder por este pueblo, ¿no? De que realmente sean libres y que lleguen a esa tierra prometida, es que Dios le promete todo esto, hacer maravillas con él, ¿no? Y que el pueblo, todo el pueblo verá las maravillas que él hace, ¿no? Porque él lo que quiere es eso, revelarse al hombre y mostrarle que él está vivo, que es real, ¿no? Y que existe. Y estamos hablando en tiempo pasado, pero si yo voy al presente, Dios es el mismo, Dios no cambia. Ayer, hoy, mañana, es el mismo. Cambiamos nosotros, cambia la gente, las personas cambiamos, el hombre cambió, pero no Dios. Dios obra y actúa de la misma manera, ¿no? Dios se quiere manifestar al hombre, Dios quiere hacerse conocer, darse a conocer, ¿no? Y de hecho lo hace. En esta pandemia, el año pasado, tuvimos muchos testimonios y todavía lo seguimos teniendo, ¿no? Del poder de Dios en la vida, ¿no? De aquellos que le creen. Dice que Él es galardonador. Él premia al que le cree, al que cree que Él está, que existe, que es real. Y hemos visto, ¿no? Nosotros por pedidos de oración, inclusive en la página, quizás no todos como hubiésemos querido que todos tuviesen conocimiento, ¿no? De las cosas que ha hecho Dios en este tiempo, pero que no fueron públicas porque no se pudo dar a conocer todo por esto de que no nos podemos congregar o que fue un poco tiempo. Si bien fue un breve tiempo el que nos pudimos congregar, también era poco tiempo en el que se podía compartir la palabra y había que aprovecharlo para compartir la palabra. Pero hay tantos testimonios de la gloria de Dios, ¿no? De lo que Dios hizo en la vida de muchas personas, ¿no? Que pasaron muchos momentos difíciles, ¿no? Y ahí está, ¿no? Como Dios se quiere dar a conocer, Él se manifiesta en la vida de los hombres para darse a conocer, ¿no?
Y no solamente lo quiere hacer con su pueblo, lo quiere hacer con aquel que no conoce, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, llevarle la palabra a aquel que no conoce. Por eso en el versículo 11 dice, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero de en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre celoso, Dios celoso es. Y acá nos está diciendo que nosotros tenemos que ir a aquellos que no conocen, a esas tierras, dice, a esos pueblos, ¿no? Que no conocen a Dios, ¿no? Y cómo tenemos que ir llevando la palabra, orando por ellos, ¿no? A eso me llevaba esta palabra, ¿no? Y siempre hay un requerimiento de parte de Dios. Sí, Él va a hacer maravillas, pero ¿qué me pide? Que guarde lo que dice, guarda lo que yo te mando hoy. ¿Qué tenemos que guardar? Su palabra, sus mandamientos, toda la palabra que nosotros compartimos, la que oímos. No tenemos que ser solamente oidores, sino hacedores de su palabra, creerla, ponerla por obra, creer cada una de sus promesas. Eso es poner por obra, ¿no? Dice la palabra que oremos los unos por los otros. Esa es palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer en estos tiempos. Y eso es lo que nos está diciendo. Guarda lo que yo te mando hoy. Esta palabra es viva, es de ese tiempo, pero es para hoy también, ¿no? Nosotros tenemos que guardar su palabra. Él quiere que su remanente, siempre requiere y quiere que su remanente sea fiel, ¿no? Y que obedezca su palabra. Eso es lo que pide de su remanente. Un remanente fiel, que obedezca su palabra, que lo siga, ¿no? Que le crea por sobre todas las cosas. El obedecer es, yo lo interpreto en lo que es bíblicamente hablando. El obedecer en el Nuevo Testamento sería como un sinónimo de creer, de confiar en Dios. Porque si yo obedezco, es porque estoy confiando en Él. Si yo no obedezco, es porque no le creo, ¿no? Entonces acá me hablaba mucho de en estos tiempos tan difíciles, creerle por sobre todas las cosas, eh, orar, interceder por los que conocen, por los que no conocen, por los que están débiles, por los unos, por los otros, como dice su palabra, ¿no? Sin acepción de persona, porque Dios no hace acepción de persona. El guardar, dice, su palabra, el obedecerlo, el guardar su palabra es obedecerlo, ¿no? Y después dice, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero de en medio de ti, ¿no? Y derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Es decir, uno está en este mundo, pero no se tiene que contaminar con lo que hay en el mundo, ¿no? Nosotros podemos mirar el noticiero, podemos escuchar lo que está pasando, pero no dejarnos influenciar por todo lo que dicen. Nuestra mira tiene que estar puesta en Cristo, si nuestra esperanza tiene que estar puesta en Cristo. Si yo voy a hacer todo lo que me manden a hacer, porque también nos dice la palabra misma, Dios mismo nos dice a través de su palabra, que tenemos que obedecer a las autoridades. Así que también tengo que cuidar mi salud, obviamente, porque también me lo pide Dios, que cuide mi cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Es decir, yo tengo que cuidarme, tengo que darme una vacuna, tengo que hacer caso a lo que dice el presidente, pero mi confianza plena está puesta en Dios, tiene que estar puesta en Dios, ¿no? Por eso dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Ponerlo a Él en primer lugar. Nuestra confianza en todo momento, en toda situación que estemos pasando, tiene que estar puesta principalmente en Él, ¿no? Eso es lo que a mí me hablaba esta palabra, hermosa palabra, y creo que nos puede seguir hablando muchísimo más. Acá esta palabra tiene el título de pacto renovado, pero nosotros estamos bajo el nuevo pacto.
Y el pacto es Jesucristo, Cristo, por medio de Cristo, que es el mediador, el sacerdote, ¿no? Aquel que se sacrificó por cada uno de nosotros, ¿no? Él es el que nos dio ese pacto nuevo y que por el medio de ese pacto hoy yo puedo obedecer la palabra de Dios, puedo hacer lo que Dios me manda hacer. ¿Pero por qué? Porque tengo el Espíritu Santo, que es aquel que dejó Dios, envió Dios cuando Cristo ascendió a los cielos. Nos envió su Espíritu Santo para que nos ayude a hacer lo que nosotros con nuestras fuerzas no podemos hacer. Si nosotros no podemos obedecer la palabra, si nosotros nos desanimamos, si nosotros hay cosas que no podemos controlar de nuestro carácter, es solo y pura exclusivamente con el poder del Espíritu Santo, el mismo poder que resucitó a Cristo, es el mismo poder que nos vivifica, dice la palabra, nuestros cuerpos mortales. Es el mismo poder, el mismo. Miren la inmensidad del poder, ¿no? La grandeza de ese poder. El poder que resucitó a Cristo es el mismo poder que tenemos nosotros para poder vencer todo aquello que nosotros no podemos vencer con nuestra fuerza, todo aquello que nos impide acercarnos a Dios, todo aquello que nos impide obedecer a Dios, todo aquello que nos impide hacer la voluntad de Dios y por lo tanto ser bendecidos y ser de bendición para otros que no lo conocen. Y mostrar a este gran Dios que está vivo, que es real, que existe y que quiere cambiar nuestras vidas, ¿no? Esta es la palabra, la verdad hermosa palabra, y ya digo que tiene mucho más, porque siempre el Señor nos sigue hablando, ¿no? A través de su palabra. Y si bien estamos hablando de Moisés, estamos hablando de un pacto renovado, todo nos lleva siempre a Cristo, ¿no? Porque Cristo es el nuevo pacto. Él es quien se dio por cada uno de nosotros, dio su vida por cada uno de nosotros en esa cruz, y dio su sangre por cada uno de nosotros, nos limpió, nos dio una herencia, ¿no? Y nos dio esa vida eterna y nos dio ese poder para en estos momentos tan difíciles, ¿no? Ese poder para salir adelante, para hacer su voluntad, para restaurarnos, porque es ese poder el que nos restaura a través de su palabra, es el poder del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Así que bueno, esta es la palabra que quería compartir con ustedes. Y si hay alguien ahí que no conoce este buen Dios de quien estamos hablando, yo lo invito a recibirlo con una oración breve, pero siempre digo que es poderosa si uno la hace creyendo. Estuvimos hablando, el poder que tiene el creer, ¿no? La fe en Cristo, ¿no? Entonces, esta oración en la que uno recibe a Cristo en su corazón y a partir de esa oración uno puede reconciliarse con nuestro Padre que está en los cielos, ¿no? Entonces, sí puede repetir conmigo. Amado Señor Jesús, te doy gracias por escuchar hoy tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Hoy yo me decido y te recibo en mi corazón como mi único y verdadero Salvador. Te pido que cortes toda maldición generacional, que anotes mi nombre en el libro de la vida y que a partir de hoy me alcancen todas tus bendiciones. Amén. Bueno, esa es la oración por la que uno recibe a Cristo en su corazón, ¿no? Y conoce a este buen Dios del quien estuvimos hablando, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que bueno, esta es la palabra que quería compartir con ustedes y bueno, que tengan un resto de semana hermoso y bendecido. Hasta pronto.